e imaginad que estáis solos, en una nave, en el espacio, y de repente un tintineo metálico, un chorro viscoso. Algo pasa, algo está pasando. Tú no lo notas, pero te está cazando. El silencio es opresivo, denso, casi absoluto, porque cuando el xenomorfo ataca y te acecha, ya puede ser demasiado tarde. Vale, muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo. En el espacio nadie puede oír tus gritos, pero en esta sala sí. Bueno, mi nombre es Patricia López y hoy vamos a emprender un fabuloso viaje en el que vamos a conocer un poquito más sobre esta maravillosa criatura que me habéis dicho que no es muy bonita, pero a mí me parece preciosa, ¿vale? Y vamos a entender no solamente cómo se construyó la leyenda y cómo el xenomorfo se ha convertido en algo más que incluso un icono en la cultura popular, sino que vamos adentrándonos en cuál es la ciencia, más concretamente la biología que está detrás de esta criatura, ¿vale? Y para eso, lo primero que tenemos que pensar, si pensamos Alien, por supuesto, películas. Soy fan de Alien, espero, si no, supongo que sí soy fan de Alien, ¿verdad? Y conocéis las películas. Y bueno, a ver, en esta casa, aquí, a mí me gusta Prometheus y Covenant, lo siento. A mí me gustan, yo las disfruto, sí que es verdad que Scott dijo, bueno, viva la fiesta, pero bueno, vamos a hacer un gran recorrido sobre todas las películas. Por supuesto, ocurren en un futuro, con lo cual vamos a hablar también mucho sobre la ciencia ficción y el terror, que están íntimamente ligados. Pero no nos vamos a detener en las películas, sino que vamos a ir más allá, ¿vale? He hecho una extensa investigación sobre todas las películas, cómics y novelas de Alien, ¿vale? Bueno, incluyendo crossovers con Alien vs Marvel, Alien vs Predator, Alien vs todo, ¿vale? Entonces vamos a ir saltando
Muchas de estas cosas son hipótesis y teorías mías y otras de otros amigos con las que he compartido, y por ello también quiero que si alguien tiene alguna teoría así muy loca sobre Alien, sobre el xenomorfo y qué ha podido pasar, que la grite, que no pasa nada, que hoy estamos disfrutones y que, venga, vamos a conocer un poquito más, ¿no? Entonces, primero vamos a sentar los precedentes de cómo empezó esto. ¿Alguien conoce Dark Star? Es una maravillosa película de 1974. ¿Alguien la conoce? ¿Os suena? Bueno, es de John Carpenter, pero Bannon también tuvo formó parte de la producción y del guión. Vale, la sinopsis es una locura, es una sátira sobre la ciencia ficción, ¿vale? En el que un grupo de tripulantes se dedican a destruir planetas que obstaculizan de alguna forma el sistema solar. Vale, y al final acaban teniendo, bueno, conversaciones filosóficas sobre la bomba, si tiene sentido existir o no. Tampoco voy a hacer mucho spoiler, que no lo habéis visto algunos. ¿Qué es lo más guay? Que tenían un alien como mascota, que era una pelota de playa. Véase el bajo coste de producción de la película. Pero también, oye, claro, en este tipo de producciones esto gana. Y esto es lo que nos gusta. Y entonces Bannon dijo, bueno, esto es una sátira, esto es un poco de comedia. Él mismo dijo que Dark Star es una película de terror que da risa. Y él dijo, no, venga, vamos a hacerlo bien. Vamos a crear una criatura que cuando tú la veas se te mueva algo por dentro y no sea precisamente para reírte, sino que te cree miedo, ¿no? Que pueda ser intimidante. Y empezaron a diseñar al xenomorfo. Claro, pero esto lleva tiempo, el proceso creativo siempre lleva tiempo. Y los primeros bocetos que hicieron, bueno, estos son de Bannon y de Cobb. A ver, a mí, no sé a vosotros, pero a mí se me asemeja más a cierta criatura de las profundidades de Riley, con ciertas tendencias lovecraftianas, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, tenía hasta ganchos con sus tentáculos y todo. Era maravilloso. Bueno, a mí me gustaría que os imaginarais por un momento, bueno, que el xenomorfo fuera algo parecido a esto. A lo mejor la película sería ligeramente diferente, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que tuvieron otra idea. Dijeron, no, Chulu no. Lovecraft y profundidades de Riley, no. Y entonces Robert Aldrich se levantó un día y estaba súper inspirado y dijo, vale, vamos a coger un orangután, lo vamos a afeitar, lo vamos a entrenar y vamos a hacer que sea nuestro xenomorfo. Y esto es cierto porque Walter Hill, que fue también parte de la producción, lo dijo en un podcast, que Aldrich ese día pues estaba inspirado y que dijo, ¿y si? Oye, ¿y si cogemos un orangután, lo afeitamos y bueno, va a dar miedo que te cagas? Y claro, toda la producción dijo, ¡ay, Dios mío! En plan, bueno, a mí me hubiera gustado también que os imaginarais qué pasaría pues si al final la película hubiera sido un poco así, ¿vale? No he encontrado la fuente de esta gran imagen, pero le doy las gracias desde aquí, por si nos está viendo, al creador o creadora de esta imagen, porque es sensacional, ¿vale? Yo le pregunté, le dije a mi novio, igual es too much ponerla, y me dijo, como no la pongas, me enfado. Así que bueno, aquí está, ya os podéis imaginar cómo podría haber sido. Vale, el caso es que, bueno, siguieron investigando, siguieron intentando hacer un proceso creativo. Entonces cuando entra aquí en escena Giger, me perdonáis la pronunciación porque es que no voy a saber pronunciarlo nunca bien en la vida. Bueno, y en sus obras, concretamente en Necronomicon 4, si no me equivoco y tal, pues oye, mira, esto sí que se asemeja ya más, mucho más, al xenomorfo o a las criaturas parecidas a los xenomorfos, a lo que nos imaginamos. De hecho, aquí tenemos a nuestro Space Jockey, que se llama, que aparece en las películas. Vale, entonces dijeron, vale, sí, mejor que el orangután. Vale, estamos, vamos para adelante, vamos progresando. ¿Qué pasa? Que la obra de Giger sí que tiene cierta controversia, cierta polémica, porque está cargada de contenido sexual. De hecho, aquí tenéis algunas de sus obras y si os fijáis, bueno, pues ciertas reminiscencias fálicas, ¿no? La cabeza del xenomorfo, pues es un pene. Vale, cierta tendencia a declarar, bueno, abuso sexual y demás. De hecho, yo os he traído uno de los libros donde se representa parte de su obra. Aquí, por favor. No tengo libros para todos, ¿vale? Pero confío en vuestra buen hacer y en vuestra solidaridad y os lo vais pasando y podéis echarle un vistazo. Porque ese libro me gusta mucho, en el que hay comentarios del propio artista, ¿no? Bueno, pues al final ya lo teníamos. Ya tenemos el diseño del xenomorfo. Y de hecho, si os gusta mucho la obra, hay un bar en Suiza
es un bar-museo que está bueno, pues ambientado en toda la obra de... Metiendo un Predator por ahí en medio, cuando complicamos el tema, lo complicamos tanto como queramos, ¿vale? Y podemos seguir. Pero bueno, está claro que Alien pues es parte de la ciencia ficción y del terror, ¿no? Y entonces esto, ¿por qué nos gusta tanto? ¿Qué tiene de atrayente? ¿Por qué seguimos consumiendo este tipo de contenidos? A mí me gusta mucho hablar sobre ciencia ficción en general y yo, de hecho, como divulgadora científica y como investigadora, pues es una herramienta que utilizo muchísimo. Si habéis visto alguna de mis charlas, es posible que esta diapositiva la conozcáis. El caso es que en ciencia, de formación profesional, por supuesto, si colocamos el término ciencia ficción en una base de datos en la que hay muchos artículos científicos, he puesto simplemente pongo PubMed porque es la que más utilizo yo, pero hay muchas bases de datos de este tipo. La tendencia de artículos científicos que contienen el término ciencia ficción, la tendencia es exponencial. Con lo cual, a nivel científico, la ciencia ficción tiene algún tipo de herramienta o recurso que interesa para investigar, para publicar y para educar, ¿no? Vale, sobre Alien y sobre ciencia ficción en general se publica. Estos son algunos artículos científicos en revistas y tal. Vale. Pero a mí me interesa el nivel de población general. Claro, hay una encuesta muy chula, que es la de, no sé si la conocéis, la encuesta de hábitos culturales. En España se hace cada 2 años y básicamente a toda la población nos preguntan qué tipo de ocio consumimos, qué leemos, qué películas nos gustan, qué música, qué tal, y van haciendo su encuesta y al final salen los resultados. Pues bueno, pues aquí en 2022, estos son de 2022, le preguntaron a la gente qué tipo de película era la última que habían visto, si es que habían ido al cine. Mira, la ciencia ficción está en la tercera, con lo cual goza de buena salud entre la sociedad, o se puede decir que, oye, está bien. Vale, si metemos también el terror está un poquito más abajo, pero bueno, esto es como los géneros de música, ya no sabes exactamente, no estás solo encasillado en un sitio, sino que hay una película o un grupo de música o algo, puede ser de varios géneros al mismo tiempo. Pero oye, la ciencia ficción está en la tercera, con lo cual, súper guay. Entonces, hoy en primicia os traigo los resultados de 2024/2025. ¿Qué creéis que habrá pasado? ¿Que habrá subido en la escala y ahora nos gusta más la ciencia ficción o la consumimos más? ¿O que habrá bajado? A ver, manos arriba, quien piense, o que se quede igual. Manos arriba, quien estamos positivos y diga, sí, ha subido. ¡Uy! Me encanta. Vale. Ahora lo contrario, que haya bajado. ¿Vale? ¿Vale? No tengáis miedo, es vuestra opinión. Vale. ¿Y que se haya quedado igual? ¿Vale? Vale. Pues seguimos igual. Seguimos igual. Bueno, pero dato curioso, esto es sobre películas, pero yo me leo la encuesta entera, ¿vale? Y descubrí que en lectura de ciencia ficción han subido los puntos. Se lee más. Y sobre todo es muy interesante porque las chicas ahora consumen bastante más ciencia ficción que antes, con lo cual, bien, muy bien, chicas, sí, así, vale. El caso es que, volviendo al tema un poco sobre publicación sobre Alien, esto ya es sobre Alien, no sobre ciencia ficción en general, sino sobre Alien. Interesa no solamente a nivel científico-tecnológico, que es mi ámbito y de formación profesional de lo que voy a hablar, sino también como disputas culturales, tecnología, etcétera, ¿vale? Incluso se habla pues de historia o incluso también se puede hablar de género o abuso sexual y tal por la obra de Giger, que ya lo hemos visto antes, ¿no? O incluso también, bueno, ya lo he dicho, sobre biología. A mí hay un artículo que me gusta especialmente que es describe y analiza el contenido biomédico de todas las pelis. Se hizo en 2020, con lo cual Romulus no está, tampoco están las de Alien vs Predator, pero aquí tenéis un análisis de las películas y está señalado, en tal película, en tal esto se encuentra parasitología, fisiología, no sé qué, tal, y están todas señaladas. O sea, se han sentado a ver todas las películas, libreta en la mano, en plan, ¿sale el Chef Buster? Sí, es parasitología, claramente, ¿sale? Entonces lo han analizado y está muy guay. Y por supuesto también encuentran similitudes entre el comportamiento de los xenomorfos con las colonias de hormigas, tal, el tema de tener una reina, con termitas, y bueno. Y en general tienen interés a nivel biomédico, ¿vale? Y precisamente para eso estamos hoy aquí, para ver un poquito más, vamos a diseccionar al xenomorfo y vamos a ver su ciclo de vida. Con este ciclo estamos todos más o menos familiarizados. Hay un huevo,
señor acá, por ejemplo, Kane se acerca, no se tiene que acercar, pone la cara aquí, sale el facehugger, pasa lo que inevitablemente tiene que pasar, lo infecta, sale el chestbuster, se va corriendo, crece en la nave espacial, pasan cosas y al final pues sale nuestro amigo. Con ese es el ciclo básico con el que todos estamos familiarizados. De hecho, está muy guay porque hay esta infografía que he encontrado. Ay, qué pequeña se ve la fuente. En el que en todas las pelis, bueno, en Romulus es que es muy nueva, no está obviamente, se teoriza y se enseña en qué orden aparecen en cada película todas las fases del ciclo o todas las fases que pueden estar relacionadas con este ciclo. Con lo cual a mí me parece muy guay. Y sobre el ciclo de vida también se ha investigado, ¿vale? Este es el ciclo básico. Facehugger hace cosas, pasan cosas, nuestro amigo. Vale. Esto es antes de Prometheus y Covenant. Llega Prometheus y Covenant y se lía. Se lía. Claro, porque aquí ahora pasan cosas. Ahora hay unas setas con unas esporas que, bueno, el contenido científico ahí ya no hablamos. Se infectan las vasijas, el líquido este negro y bueno, parece ser que puede convertirte en un zombie de Resident Evil, puedes volverte agresivo y si tienes relaciones sexuales con tu compañero, pues bueno, aquí esta escena es mitiquísima, tal, y bueno, nuestro amigo que, por si no lo sabíais, tiene este ciclo, está muy acelerado, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y el diácono que se llama, al final en los cómics se convierte en una montaña. Con lo cual el ciclo en verdad sería huevo, facehugger, chestbuster, xenomorfo, montaña, ¿vale? Al final se convierte en una montaña. O sea que al final podemos complicarnos la vida tanto como queramos. Y os digo esto porque el ciclo de vida se ha estudiado. Se ha estudiado y son publicaciones en revistas científicas donde esta infografía aparece. A mí me parece una preciosidad. A mí como científica y friki que soy, o sea, yo he nacido para esto, ¿vale? A mí esto me encanta y lo comparan con organismos. Y, oye, que si lo queréis, aquí están todas las referencias de dos revistas, por ejemplo. Y he puesto dos, por poneros dos ejemplos, pero que os podéis complicar y podéis buscar todas las que queráis, ¿vale? Bueno, y bueno, por supuesto, también se compara muchísimo con el ciclo de algunas avispas que son parasitoides, ¿vale? De esto vamos a hablar luego tranquilamente, porque claro, si tú llevas algo dentro con vida que se alimenta y crece a costa de ti, al final eso puede ser un parásito, ¿no? O algo así. Vale. Pues hay una diferencia en biología muy clara entre la de parásito y parasitoide. Uno no mata al huésped, sino que está a costa de él y crece a costa de él, y el parasitoide lo mata cuando sale. Con lo cual, técnicamente, un xenomorfo no es un parásito, es un parasitoide. ¿Vale? ¿Podemos complicarlo? Sí, por supuesto. Podemos clasificarlo en función de la localización en el hospedador, vale, ecto, fuera, endo, dentro, meso, pues por ahí en medio, ¿no? Se ubica y se alimenta en el interior. Xenomorfo sería un endoparasitoide, ¿no? Según el número de individuos que emergen. En teoría, en la mayoría de los casos, vamos a decir, en casi todos los casos, sale uno, ¿vale? Con lo cual, pues, bueno, pues sería solitario. Y en función de su técnica de desarrollo, cuando está dentro, el hospedador puede seguir creciendo. Cuando, de hecho, como curiosidad, cuando se infectan en la primera película, cuando llega el facehugger y hace, bueno, la impregnación, que se llama, cuando se retira, los infectados asumen encontrarse o muy muy mal, estar vomitado y tal, o asumen estar y dicen estar mejor que nunca. Eso es curioso, eso es sorprendente, porque al final algo pasa por dentro, ¿no? Bueno, en función de la técnica y en función del estado, donde sea. Y podemos complicarnos muchísimo la vida. Pero bueno, que sepáis que con que sepáis que un xenomorfo tiene un ciclo de vida el que es parasitoide, yo ya estoy feliz, ¿vale? Vale. De hecho, especies de parasitoides se conocen 68.000, pero se estima que hay pues alrededor de muchísimas más. Vale. Primer estadio del ciclo del xenomorfo, nuestro huevo. El huevo, el maravilloso huevo que mide más de 1 metro y que puede ser de un color verdoso, marrón, pero en función de la peli a veces grisáceo. En Alien Resurrection eran como carnosos y bailaban, era una cosa muy rara aquello. Bueno, es que Resurrection es una fiesta también, ¿eh? Pero bueno, a mí también me gusta. Vale. El caso es que el huevo tiene unas características muy concretas y vamos a intentar descifrar un poquito, ¿no? Bueno, aquello que os comentaba de que Kane se acerca así, cosa que en principio no deberías de hacer nunca jamás, porque aunque tengas un casco protector ya sabemos todos cómo avanza la película. Vale.
Desde un punto de vista biológico, el huevo es una estructura que tiene más o menos esta forma y se compone de varios elementos. En teoría, el huevo es una estructura que permite el crecimiento y el desarrollo de un organismo en su interior, ¿vale? Pero esto es curioso porque el facehugger, cuando el huevo se deposita, ya está totalmente formado. Con lo cual el huevo no actúa como huevo, actúa como cápsula de protección, más bien. De hecho, se teoriza que el huevo es un individuo completo y el facehugger es otro individuo completo, que puede ser una especie de simbiosis. Yo lo dejo ahí. Son teorías. Hoy estamos disfrutones y yo voy soltándolas. Y contáis, oye, mira, tú sabes qué tal, y se lo cuentas a tu cuñado y ya está. Bueno, hay una estructura fundamental en un huevo que es el vitelo. El vitelo son los nutrientes que el embrión, bueno, pues de lo que propiamente se nutre para crecer y para desarrollarse. Y en función de cómo se dispersa ese vitelo y la cantidad que tenga, si tiene más o menos, pues mira, fíjate, así es como se agrupan, ¿no? Nosotros pues estaríamos aquí con el vitelo, más o menos poquito vitelo, y fijaros en los insectos pues está alargado, y el de aves pues es así. De hecho aquí se ve que es todo el vitelo, y donde se desarrolla el embrión pues sería solamente en una parte, en la zona apical. Claro, tú ves el huevo con el facehugger que está totalmente formado por dentro, y bueno, y tú te pones a buscar un poco en la naturaleza y dices, bueno, a ver qué se parece. Porque claro, huevos en la naturaleza hay para todos los gustos. Esto es un huevo de tiburón, por ejemplo, y estos también algunos, hay unos parecidos, estos son de pinta roja, y hay uno que tiene cuernecitos que es de una mantarraya, una pinta roja, una mantarraya, que no están aquí. Pero bueno, también hay algunos que tienen motitas de colores que sirven para camuflarse como sistema de defensa para que un depredador no se los coma, no se los lleve, ¿vale? Hay un montón. Al final es un ambiente protegido que permite el crecimiento y el desarrollo de un organismo. Pero ya hemos visto que en el huevo del xenomorfo la cosa cambia. Si pensamos en la naturaleza, pensamos, ¿cuál es? Pensad, el animal que creéis que pone los huevos más grandes. Pensadlo. ¿Lo tenéis? ¿Habéis más o menos? Va. A ver, voy a hacer la magia. ¿Habéis pensado en el avestruz? Sí. Bien. Pues no. Yo pensaba también en el avestruz, pero resulta que es el tiburón ballena. El tiburón ballena, y además es muy gracioso porque, claro, son centímetros. Que he leído que el avestruz más o menos son unos 20-25 centímetros y este son entre 40 y 60 o algo así. Que tampoco es que sean enormes, ¿no? Hombre, si lo comparamos con aproximadamente, porque claro, en las películas acordáis de los huevos, ¿no? Y tienen, claro, de hecho en la base tienen tentáculos, que eso no sé si os habéis fijado nunca. Pues fijaros, aquí en la naturaleza pues también hay unas especies de tentaculitos, ¿no? Que sirven para moverse, pero ahora vamos a ver cómo es el huevo a nivel biológico. Ay, mira, los huevos bailongos de Resurrection. Aquí, cuando David los crea, utiliza, bueno, pues ADN de una protagonista que entre películas desaparece, no sabemos qué ha pasado, y bueno, ¿habéis visto Romulus todos? Sí, no, vale, perdón, porque yo estaba muy preocupada por hacer spoilers, pero espero que no haya pasado nada. Vale, claro, yo me puse a buscar huevos de insectos para ver cuál se puede parecer más. Y yo creo que este es mi criterio, vosotros podéis pensar lo que más o menos, podéis tener otra idea, igual sabe alguien más, a lo mejor hay un entomólogo aquí. Pero estos son, a mi gusto, los que he encontrado, los que más se parecen. ¿Y de quién son? Del bicho palo. El bicho palo pone esta clase de huevos. Yo esto flipé. Esto es en primicia porque yo lo encontré y dije, ¡oh! Claro, me puse a ver huevos de insectos y me tiré ahí media tarde, me eché una copa de vino y dije, bueno, pues ya está. Y así pasé yo una tarde. Y creo que he hecho, bueno, yo estoy orgullosa de haber encontrado esto y la verdad es que a mí me sorprende, es que a mí me encanta, ¿vale? Bueno, y de hecho, los huevos, ¿quién los pone? La reina. En principio, hay una reina xenomorfa que, bueno, que tiene un saco de huevos enorme, que puede estar colgada por una sustancia que ella misma puede secretar y, bueno, pues hace aquí sus cosas de reina y va creando su colmena y va poniendo sus huevos, que está claramente inspirada en el saco de huevos de las termitas, porque es igual, es que es igual, ¿vale?
A mí me parece muy chulo porque cuando lo encontré dije, ¡guau! Esto es increíble, os lo tengo que contar. Y va depositando los huevos. Perdón, es que me encanta, ¿vale? Yo no puedo evitarlo, yo hablo de Alien y me apasiono, ¿vale? Y cuando va poniendo los huevos ya están totalmente formados, ¿vale? Es muy gracioso. Pero que sepáis que no es la única forma de crear una colonia y de crear xenomorfos. Hay un ciclo alternativo, que es el ovomorphing, bueno, o morfogénesis o como queráis, en el que cuando un zángano, es decir, un xenomorfo normal, no es la reina, está fuera de la colmena o la reina está ausente por cuestiones personales o lo que pase, resulta que dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues se puede utilizar un huésped que esté vivo o no, porque la materia muerta también es viable, para transformarlo en huevo. A mí me parece alucinante. De hecho, lo que hace es, tiene que capturar no solo uno, tiene que capturar 2 como mínimo. Porque claro, tú piensas, uno sirve para hacer el huevo, pero cuando saca el facehugger tiene que tener otro huésped viable para que se reproduzca. O sea, tiene que tener varios huéspedes. Esto es un consumo de energía y de metabolismo en biología que no sale muy rentable, pero esto es un sistema de emergencia, ¿vale? No hay reina, algo hay que hacer. Se pone al huésped a enzimas y hormonas que secreta el mismo xenomorfo y se va consumiendo y se va convirtiendo en huevo. A mí me parece una locura y me parece muy chulo. Y el ciclo en realidad tarda bastante tiempo, es más de un día, pero como si el huésped se muere no hay problema porque ya os he dicho que la materia muerta también puede ser viable. O sea, que lo sepáis. Vale. Entonces, lo que os aventuraba al principio, huevos o cápsulas, porque claro, están preparados para viajar en el espacio, porque básicamente pues el xenomorfo no se limita a un pequeño hábitat, no vive en una laguna, no vive en un bosquecito de la cordillera nórdica, no, el xenomorfo tiene un ámbito espacial, no tiene ningún tipo de limitación, con lo cual los huevos o cápsulas tienen que estar preparados para este tipo de ambientes, que muchas veces pues no son tan viables. Es el individuo totalmente formado en su interior, que es el facehugger, y además es un letargo prolongado. Muchas veces llega la tripulación y la típica escena de que te encuentras toda la colmena con todos los huevos cerrados hasta que tú llegas y tocas. ¿Por qué tocas? Hasta que llegas y la lías. Claro, y esto se activa ahí cuando se abren los huevos y empieza la fiesta, ¿no? Vale, y ahora vosotros imaginaros que sois un huevo de xenomorfo. Bueno, se puede. Sois un huevo y ahora tú estás aquí y dices, bueno, pues me quedan 200 años hasta que llegue la siguiente tripulación. Vale. Y tú tienes que ver, en realidad, cuando te vayas a activar, tú no vas a hacer un gasto metabólico. En ciencia todo va, en biología todo va de gastar energía. Gastar energía para nada es tontería. Entonces vamos a intentar hacerlo todo lo mejor posible. Tú cuando te vayas a activar tienes que ver primero si hay un hospedador, pero luego si está vivo. Porque en principio a los sintéticos y a los androides no nos vale. En principio, vale. Tiene que ser un hospedador, tiene que ser viable y tiene que tener un tamaño acorde. Porque, vamos, tiene que tener un tamaño lo suficientemente grande y que esté acorde para incubar y que el chefbuster crezca adentro, ¿no? Vale, y para eso existen una serie de sentidos, porque no solamente existen los sentidos que todos conocemos, gusto, tacto, olfato, sino que en la naturaleza hay otros muchos más y son súper chulos, ¿vale? ¿Habéis escuchado eso de que el tiburón puede oler la sangre de una presa a kilómetros? Pues no huele la sangre, detecta su campo electromagnético con unas ampollas que tiene en la parte del morro que se llaman ampollas de Lorenzini. Eso se llama electrorecepción, ¿vale? Y eso pasa y puede, esto ya teoría, venimos disfrutones, puede que el huevo tenga algún tipo de electrorecepción, porque nosotros, por muy leve que sea, tenemos un campo electromagnético. Nuestro corazón funciona por impulsos eléctricos, o sea, sin ir más lejos. Entonces nosotros emitimos. Y por supuesto, cuando el mosquito te pica, eso de que tienes la sangre muy dulce y por eso te pican los mosquitos, bueno, pues en realidad es por la cantidad de dióxido de carbono que tenemos, ¿vale? Y también los mosquitos también pueden detectar estos cambios de luz. Si habéis, bueno, no sé si lo veis, pero la piel del huevo, esta parte de aquí, esta pequeña membrana, es semitraslúcida. Cuando enfocan con el foco, con la linterna a los tripulantes, se ve el facehugger moviéndose dentro. Queda muy mal rollito, ¿vale? Pues al final la membrana puede ser lo suficientemente fina como para detectar cambios de luz, puede tener esos receptores o incluso otro tipo de receptores, cambios de temperatura o mecanorrecepción. Porque
Los vemos así, más o menos, ¿no? Bueno, en la colmena, cuando están todos los huevos juntos, de la capa esta, ahora hablamos, pero están todos y tienen todos sus tentáculos en la base. Si tú los pisas, al final tú estás, es como la impedancia, ¿no? Tú te estás poniendo ahí y estás determinando, bueno, porque tienes un campo eléctrico y cuánto pesas, qué tamaño tienes y muchos datos sobre ti. Puede que los huevos, aparte de comunicarse por esos tentáculos, porque es muy chulo, todos se abren al mismo tiempo en las pelis. O sea, algún tipo de conexión o comunicación tienen que tener. Mi teoría es que lo hacen por los tentáculos que tienen en la base. Esa es mi teoría. Bueno, y la demás gente que he visto por internet, que no estoy sola, que creo que puede ser una teoría bastante factible. Claro, cuando se lo encuentran en la nave, tienen como esta barrera, que de hecho Kane, si no recuerdo mal, cuando mete el brazo, hay como interferencias incluso en la radio. O sea, puede ser que sea algún tipo de pantalla que bloquee todos estos sentidos que tiene el huevo. ¿Para qué? Para que se puedan transportar en el espacio, no se activen y se líe la mar y morena, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis. Ya sabéis, cuando veáis un huevo de alien, en principio no os asoméis. Segundo estadio del ciclo, nuestro amigo, el facehugger, el abrazacaras, vale. Es maravillosamente precioso y biológicamente súper interesante y se mueve de una forma que también da un mal rollo que flipas. Lo vamos a ver porque todo el mundo ha visto esta escena en algún momento de alguna película o incluso de algún cómic. Esto aparece porque si no tenemos impregnación, no tenemos película, ¿vale? De hecho, hay unos aliens que son los híbridos blancos que tienen ADN, de xenomorfo, de humano y de Jauja, Predator, ¿vale? Pero de eso ya hablamos luego, que es muy chulo. Claro, si tú lo ves desde un punto de vista anatómico, es una maravilla. Es una maravilla. No me digáis que no está chulo, joder. Tú imagínate esto. O sea, tienen una cola que les permite saltar, una cola segmentada, bueno, tienen aquí como unos sacos membranosos con lo que parece que son algún tipo de capilares, tienen dedos articulados, por dentro tienen algún tipo de órganos o esqueleto. Bueno, mira, estos son los aliens híbridos blancos, por si habéis preguntado si se puede un facehugger impregnar a un xenomorfo. A ver, los xenomorfos están especializados en impregnar animales o seres vivos o alienígenas o lo que quiera, un ser que en principio tenga cabeza, porque para eso está anatómicamente preparado, ¿vale? Y además se asemejan muchas veces al bípedo y con la cabeza. Pero hubo una vez que una reina alien se dejó impregnar por un facehugger de híbridos blancos. Esto es muy friki, es el dato friki que no solicitado, pero yo os lo digo. Que bueno, es la teoría, la cosita que os dejo aquí por si queréis. Vale, claro, es que es una maravilla. A ver, una vez más... A ver, no os preocupéis, vosotros nunca habéis visto un facehugger, ¿verdad? Nunca habéis estado cerca de uno, ¿verdad? Pues para todo hay una primera vez. ¡Ay, que sí! ¡Ay, que sí! ¡Ay, que sí! Bueno. Pasároslo por ahí, os podéis hacer selfies, me etiquetáis en Instagram, en Twitter, en Blue Sky, en LinkedIn, yo qué sé, lo que queráis. Vale. Claramente es una vagina. Ahora lo podéis ver de cerca si queréis. ¿Vale? Está muy chulo, se le puede doblar la cola y todo, ¿eh? No tengáis problemas, podéis hacer selfies, lo que queráis, para eso está, para disfrutarlo. Yo a veces lo acuesto en la cama con mis peluches y lo tapo. Mi compañera de piso me vio aparecer con el facehugger y me dice, ¿qué haces? Y yo, es para el trabajo, y me ha obligado a meterlo en el armario y no lo quiere ni ver, ¿vale? Bueno. Es que, claro, aquí tienes tu Kinder sorpresa, y llega el amigo. Vale, pues miden un metro y pico, casi 1,5 metros de largo, o sea, son una locura. Tienen 4 pares de dedos articulados que parecen de eso, pues dedos de una mano. Una cola segmentada bastante grande, glándulas de ácido, porque en la primera peli cuando intentan quitarlo, intentan cortarlo, suelta ácido también. O sea que esa sangre ácida típica del xenomorfo ya está presente desde los primeros estadios del ciclo. Eso es curioso, ¿vale? Y unos sacos para administrar gases. Por supuesto,
tienen que tener algún tipo de detección de sonido y termorreceptores. Lo de los termorreceptores lo hemos visto en Romulus, que es canon. O sea, esto sí es canon. Es muy gracioso lo del sonido porque, claro, vosotros veis... A ver, ¿por dónde puede escuchar esto? Y es que en biología hay una cosa muy chula y es que no necesitas oídos, orejas para escuchar. Con tener una membrana que note las vibraciones ya se puede escuchar, ¿vale? Ya se puede detectar el sonido o podemos orientarnos. Hay animales que lo hacen, ¿vale? Vale, pero claro, ¿qué pasa? Que pase para atrás, que se dé una vuelta el pobre. Esqueleto, ¿esto tiene esqueleto? Vale, ¿por qué? Porque en la naturaleza hay dos formas de tener esqueleto, ¿vale? Vamos a generalizar. Puedes tener un exoesqueleto, en función del tipo de esqueleto que tengas, pues tienes unas ventajas u otras características, ¿vale? Si tienes el exoesqueleto, esto es muy típico de los artrópodos, es decir, que está pues externo y está hecho de quitina. Bueno, por eso necesitan sus mudas, mayor rapidez porque pesa menos, más ligero, pero permite una protección. O puedes tener un endoesqueleto, endo dentro, exo fuera. Esto es típico nuestro. Vamos, el esqueleto que tenemos todos por dentro, ¿vale? Claro, esto nosotros no mudamos, pero tenemos la capacidad de generar músculos muy potentes, no hay limitación en principio. Hay una cierta limitación, pero bueno, es mucho menor aquí. Y además, pues hace que podamos ser muy activos. Claro, entonces te pones a pensar y dices, bueno, ¿cómo detecto yo si el facehugger tiene un tipo de esqueleto u otro? Pues mirad, cuando van a la colonia y sacan lo que parece ser, esto es un esqueleto, pero bueno, aquí también vemos alguna estructura ósea o más dura, no más rígida, que se intuye que está por dentro, pero donde se ve sí que sí es cuando Bishop hace la disección del facehugger y abre la extremidad y claramente se ve un hueso por dentro, con lo cual mudan pero tienen un endoesqueleto. Esto ya empezamos con la controversia de que biológicamente, oye, pues bueno, pero ahí está. El facehugger tiene un endoesqueleto y además ya hemos visto que tiene glándulas de ácido. Fijaros que cuando lo intentan cortar, pues sale ese ácido. Y además, cuando Kane se acerca, que pesado soy con el ejemplo de Kane, pero es que me sirve para todo. Cuando se acerca, tiene el casco de protección, el facehugger le entra y al final atraviesa el casco, con lo cual ese ácido ya está presente. Y además suministra gases, que no quiere decir que sea oxígeno. Puede ser cualquier gas, está orientado y adaptado a su huésped, pero para nosotros en nuestro caso, pues oxígeno. ¿Para qué? Para mantenernos vivos y además no solamente mantenernos vivos, sino que por esa pequeña probóscide que tienen donde impregnan, puede ser, mira cómo se está divirtiendo el facehugger por ahí, puede ser que también antes inyecten algún tipo de sedante para que no se mueva, etcétera, etcétera. De hecho, en la primera peli le hacen, creo que era la primera, si no recuerdo mal, le hacen como están mirándole ahí y dice, creo que era Ash, dice, parece que le está suministrando oxígeno. Porque sí, porque está adaptado para eso, ¿vale? Vale, y aquí empieza la fiesta. En teoría, casi todo el mundo piensa o intuye que lo que inyecta el facehugger es la pequeña larva del chestburster que va a ir creciendo. Pues al parecer no. No inyecta eso. Inyecta el químico negro de Prometheus y Covenant, ¿vale? Que ya veo facepalm ahí en plan, oh Dios mío, bueno. Al parecer inyecta esto, que tiene este nombre, le han puesto un nombre científico y además tiene un código asociado, ¿vale? Este nombre científico se mantendrá también en estadios posteriores porque pues, son el mismo organismo, ¿vale? Este químico maravilloso que lo mismo te convierte en un zombie de Resident Evil, que lo mismo hace, bueno, pues que mutes aquí, mira lo que bonito está. Luego hay unas esporas, que ya la hemos hablado antes, que esto tiene algún tipo de sentido que yo no lo he encontrado y además también se ha visto que es mutagénico, esto es un Yauja impregnado, aquí tenéis el liquidito negro, el químico, y está pues ha mutado. Y parece ser que a los androides, Andy y demás, bueno, David se harta con el líquido negro, o sea, se queda a gusto, ¿sabes? Hace un bestiario allí enorme. Entonces, parece ser que no les afecta. Parece ser que es algún tipo de mutágeno que dentro de ti se transforma o actúa como algún tipo de crecimiento cancerígeno, tumoral, se adapta a las características tuyas y además a las del chestburster. A esta característica es muy chula, ¿vale? Es muy chulo. Bueno, mira, aquí tenéis
la maravillosa probóscide esta, la faringe que tiene, porque además, por donde impregna, bueno, vamos a asumir que es una larva, que es la parte del ciclo más sencilla y es una forma más biomimética, ¿no? Más parecida a la naturaleza. Porque hay avispas parasitoides que utilizan el ovipositor para inyectar sus huevos, ¿vale? De esto vamos a hablar. Pues de la misma forma, sí, bueno, esta escena de Navarro en Romulus es una cosa, a mí me da un poco de... Pero sí, al parecer funcionan así. ¿Por qué? Porque aquí tenéis, las avispas clavan su ovipositor en su huésped, en pulgones, clavan ese ovipositor y le inyectan los huevos directamente dentro. O sea, la naturaleza es muy cabrona. Si pensabais que un xenomorfo era un... es que tendríais que ver a estas avispas, ¿vale? Así que bueno, esperemos que nunca os tengáis que enfrentar al facehugger. Tercer estadio. Aquí el rompepechos, el chestburster. Esto es también otra maravilla, ¿eh? Perdón, es que me gusta muchísimo, ¿vale? Bueno, estos son los que mudan, estos son los que la lían. Aquí es cuando empieza la película que tú dices, sí, venga, vámonos, vale. Lo vemos. Sí, señor. Puede ser, yo tengo esta camiseta, ¿alguien más la tiene? Es que es la típica, ah, sí, he visto, manos, bien, es que es muy chula. Bueno, Spaceball es una maravilla también. El chestburster, en función de su huésped, pues tiene diferentes características. Ya hemos visto que si al final tú piensas que te inyectan un mutágeno o un químico que de alguna forma altera tus células, esto es una cosa que no sabemos exactamente cómo funciona y esperemos que nunca saberlo, porque eso significa que existiría en la realidad, ¿vale? Pues de alguna forma adquieren las características típicas de un chestburster, pero también las de su huésped. Bueno, si pues el del perro, ¿no? El Bambi, que se llama el runner, que al final crece, pues es cuadrúpedo, tiene otro tipo de características. Eso está muy chulo porque en biología hay un término que se llama el reflejo de ADN. El reflejo de ADN, que al final es el proceso que potencia la adaptación del xenomorfo a las características de su huésped, ¿vale? No es un término que se utilice mucho en biología o en genética, pero básicamente al final permite la evolución y adaptación de las especies, en este caso si hablamos de la del xenomorfo. No sé si estáis viendo un poco por dónde voy. Al final a ti te inyectan un químico, bueno, te impregna el facehugger con un químico que muta tus células, ya tiene la información del chestburster y de lo que en futuro será un xenomorfo y además te mantiene vivo y se adapta a tu metabolismo. O sea, es una cosa que bueno, vale. Pero si al final es que si hablamos un poquito a niveles genéticos, pues al final el ADN también moldea la apariencia y el comportamiento en los organismos, ¿vale? Bueno, esto es un poco complejo, pero simplemente quería presentaros este término. Vale, vamos a analizar un poquito más el chestburster. No voy a sacar un chestburster de aquí ni nada, ¿vale? Los únicos dos son los compañeros que están allí, que uno está aguantando de pie, me sorprende. Vale, al final, cuando el facehugger impregna, ¿dónde está el chestburster? Hay dos teorías. Una es que llega al sistema respiratorio, a través del esófago, llega a la tráquea y se queda en la cavidad torácica, ¿vale? Esto tiene sentido y es en lo que yo creo que es así. No sé si hay algo ya como muy canon que lo diga sí o sí, pero claro, hemos dicho que el facehugger tiene esos sacos de oxígeno, esos sacos de gases que pueden insuflar oxígenos. Tiene sentido que lo haga por el sistema respiratorio y además en todas las pelis, casi siempre, no siempre, el chestburster sale por el pecho. No siempre. Puede salir por la boca, puede salir por la espalda y puede salir por donde pille. Al final es el método de salida más rápido que tenga. Pero bueno, generalmente es muy bonito ver en las pelis que salga por el pecho. Y la otra teoría, bueno, bonito, a ver, ya me entendéis, ¿vale? Desde un punto de vista de la ciencia ficción y del terror. Y luego, otra teoría es la de que está en el sistema digestivo, que llegaría como al estómago, a la boca del estómago, a través del esófago también. Porque como contiene ácido, pues puede ser un ambiente que no les sea desfavorable. No es que tengan que estar ahí porque sí. Y nosotros en nuestro estómago no estamos secretando ácido clorhídrico todo el rato. De hecho, hay unas células que lo controlan y unas bombas que lo inhiben, ¿vale? Que son unas moléculas especiales adaptadas. A ver, esta teoría a mí no me termina de convencer, pero bueno, que sepáis que también existe, por si acaso. Vale, tiene el mismo nombre científico que el químico porque lo precede.
¿vale? Tienen su cuerpo alargado, serpentino, con muñones, con muñoncitos o con extremidades totalmente formadas que al final, pues bueno, crecerán, ¿no? Tienen mandíbulas y dientes metálicos. Metálicos. Esto pasa, hay animales que lo tienen, ¿vale? No me acuerdo exactamente del nombre y no he querido cargaros de información porque si no, yo estoy aquí hablando 3 horas y os vais y yo sigo aquí. Y también, por supuesto, nunca habéis visto que sale el facehugger y se va corriendo y porque buscan un sitio seguro donde puedan crecer y desarrollarse. Y hay una teoría de que comen metal, que se comen la nave. Yo me la creo, o sea, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, a ver, tú piensas, tienen los dientes metálicos, están adaptados y al final en la nave siempre le faltan como cachos, fijaros. O sea, entonces yo creo, están preparados para comer metal. No he encontrado nada del sistema digestivo de los xenomorfos, pero si me pongo a buscar seguro que encuentro, ¿vale? Claro, esto es lo que había dicho. Os recordáis el ovipositor y todo esto, ¿no? Inyecta las larvas. Claro, en algún momento las larvas tienen que salir, ¿no? La naturaleza es mala. La naturaleza es muy mala. Y esos son mini chefbusters. Al final salen, por supuesto. De hecho, hay muchísimos tipos de avispas parasitoides. Hay algunos, bueno, hay de todo. Hay algunos que lo mantienen vivo y como que zombifican a su huésped y hace que las proteja, hace que se muevan con ellas. Hay otras que directamente lo matan. Hay de todo, o sea, hemos dicho que parasitoides hay unas 68.000, pero que se estima que hay hasta 800.000, ¿no? Bueno, pues aquí tienes el terror biológico en su estado puro, ¿vale? O sea, esto es una cosa, pero bueno, todo el mundo recuerda la mítica escena del chefbuster. Qué bonito es. Esta escena, a modo de curiosidad, no sé si lo sabéis, se grabó sin decirle nada a los actores. Que eso a mí me parece también de ser, vamos, y que los gritos son reales porque es una cosa. Pero bueno, vamos avanzando, ya llegamos a aquí, ya tenemos al xenomorfo. Al principio de la presentación os decía que había 80.000 millones, 240.000, 800 tipos de xenomorfos diferentes, incluyendo el crocodile xenomorph, el snake xenomorph y el gorila xenomorph. Aquí estamos con el big chip, ¿vale? El básico, el basicote, el de toda la vida de Dios. Ya está, el generalísimo tal. ¿Vale? El regular xenomorph, ¿vale? El XX121, como lo queráis llamar. ¿Por qué? Porque si no yo es que no doy abasto, ¿vale? Vale, pues tiene unas características súper chulas, súper chulas. Vamos a hablar de algunas de ellas. Altura, pues 2 metros largos. Es una bestia. Si un predador es grande, esto es más grande. O sea, el peso, pues imaginaros, ¿no? Dieta, se desconoce. Seguro que se comen la nave. Seguro, pero esto se come en cualquier cosa. La sangre es ácida, es una de sus principales características, lo utilizan como defensa y como arma, ¿no? Sistema cutáneo, esqueleto negro y biomecánico. Por esta palabrita tan chula, obra de Giger también, se dice que comen metal y que de alguna forma lo absorben. Así nació, ¿no? Sistema respiratorio, no se sabe. Tienen unos tubos dorsales que hablaremos más tarde, que se supone que por ahí pueden excretar algún tipo de sustancia o gas. No lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que son depredadores letales. Sí, claro, por supuesto. Estupendo. Sigilosamente atacan con precisión, sí. Tenemos una amplia selección de películas y cómics donde se ve. Son inteligencia instintiva. Hay personas que dicen que en algunas películas los xenomorfos son más inteligentes que otros y que atacan de una forma u otra. Esto también es curioso. Organización jerárquica y ferozmente territorial. Sí, tú no te vas a meter en la colonia de un xenomorfo y vas a salir tranquilamente para contarlo. Eso seguro. Vale. Características que tienen, muchas, ¿vale? Tienen esta probóscis, esta mandíbula faríngea. Claro, por esta mandíbula también es difícil que un facehugger impregne a otro xenomorfo, porque nada más que lo intente, pues se puede defender también, ¿no? Yo voy diciendo cosas según se me van ocurriendo, porque es que tengo tanta información que compartir con vosotros que es que me encanta. Los pulgares opuestos también, son 6 dedos. Esto también está muy chulo, ¿vale? Esta característica de tener 2 dedos juntos, a nosotros nos pasa, se llama sindactilia. No es que nos pase a todos, sino que es una patología que puede ocurrir, ¿vale? Esto ocurre generalmente en recién nacidos que no se han formado totalmente bien. Bueno, esta cola, estos tubos dorsales que pueden servir como algún tipo de sistema excretor o respiratorio,
no se sabe. Están chulísimos, eso sí. Ahora, ya para lo que sirvan, pues no lo sabemos. Sus pies planteados, sus dientes metálicos, la sangre ácida. En la cabeza tienen un domo translúcido, que de hecho, ay, venga, los voy a pasar, que me hace hilo. Se les ve, en estos dos se les ve. ¿Me puedes ayudar y pasarlos? También les podéis hacer fotos. Se ve el domo translúcido y debajo se ve el cráneo, ¿vale? Está muy chulo. Y ese esqueleto biomecánico, vale. Uy, cambio de registro, de todo blanco. ¿Qué es lo chulo a nivel biológico? Los primeros estadios, en principio, tienen base de carbono, como nosotros, ¿vale? Tienen ahí sus polisacáridos, por ejemplo la celulosa, cosas que nos suenan, ¿no? Y pues estructuras proteicas. Esto tiene sentido porque si nos tienen que impregnar a nosotros otras formas de vida que sean similares a la nuestra, basadas en el carbono, ellos deberían de tener al menos algo parecido para que sea biocompatible, que es un término que se utiliza, ¿vale? Pero luego se dice algo muy chulo y es que mudan. Y de hecho se dice, creo que lo decía Ash también, que son capaces de cambiar sus células y transmutarlas en siliconas polarizadas. Yo cuando lo vi dije, bueno, yo esto lo tengo que contar, que es una silicona polarizada, ¿no? Claro, y lo busqué en inglés, la película en inglés, en español, o sea, lo busqué todo, dije, sí, siliconas polarizadas. Claro, esto puede ser interesante desde un punto de vista biológico porque hemos visto que mudan, ¿vale? Con lo cual, de alguna forma cambian su base de carbono por siliconas polarizadas. ¿Y qué son las siliconas polarizadas? Incluyen silicio. Son compuestos de órganos silicio. ¿Vale? Aquí tenéis uno de los más típicos. Hay muchísimos. O sea, estamos diciendo que tienen base de carbono, pero que de alguna forma, a lo largo de su ciclo de vida o para resistir a condiciones adversas, son capaces de transmutar y añadir silicio dentro de sus moléculas y de sus células. Es una locura. Si sois fan de la ciencia ficción y cuando se ha buscado formas de vida que no estén basadas en el carbono, el silicio es, vamos, el segundo, es uno de los grandes protagonistas. Entonces, bueno, oye, pues mira, puede tener sentido porque al final el silicio forma unas estructuras bastante estables y desde un punto de vista biológico yo me lo creo. Puede ser, ¿vale? Y esto tendría sentido porque al incluir el silicio dentro de su metabolismo, de sus células, le confieren nuevas propiedades. Porque estas siliconas polarizadas, son siloxanos en realidad, son resistentes, son muy estables químicamente y además, fijaros, tienen que estar resistentes al ozono, la radiación y a la humedad. Eso les podría conferir algún tipo de protección cuando están en el espacio, ¿vale? Porque bueno, y por supuesto alta resistencia mecánica, porque son muy fuertes, son muy estables y en principio, bueno, concuerda el hecho de que incluyan silicio en sus... De hecho, bueno, por supuesto, la sangre ácida. ¿Cómo no vamos a hablar de la sangre ácida? Dicen que su sangre es tan ácida que hasta Hulk le hace daño, ¿vale? Hay un montón de cómics y en todas las películas aparece el tema de la sangre ácida. De hecho, hay unos aliens que están especializados en escupir ácidos, son los spitters. O sea, es como una casta que está especializada en eso, porque ya te digo, qué tipo de xenomorfo puedes encontrar tanto como quieras. ¿Y yo qué he hecho? Me he puesto a buscar ácidos. Vale. Cuando pensamos en ácidos fuertes, seguro que alguno de estos se os viene a la cabeza. El sulfúrico, el fluorhídrico, el clorhídrico, y bueno, y luego ya si vais un poquito... El ácido acético es el vinagre, pero bueno, yo lo he puesto aquí. Pero, vale, si pensamos en un ácido, alguno de estos está en nuestra mente, ¿vale? Ahora, ya es canon. ¿Por qué? Porque Andy estaba hablando con Rook y él le dijo, ¿tienen ácido en vez de sangre? Y él dijo, sí. Es un compuesto que tiene sulfúrico y fluorhídrico. No sulfúrico o fluorhídrico, los dos. Lo busqué en todos los idiomas y lo escuché por si ahí había algo de la transcripción o el guión estaba mal o lo que sea, o los subtítulos. Vale, los dos. ¿Y yo qué he hecho? Buscar un ácido que tiene esos dos componentes. El fluorosulfúrico. Y he buscado la hoja de seguridad y es una bomba.
Es una bomba, lo tiene todo. Corrosivo, si lo inhalas, bueno, problemas, incluso patologías respiratorias, todas las que quieras, ¿vale? A ver, en realidad, hasta donde llega mi conocimiento sobre ácidos, no existe un ácido tan potente como para quemar 3 capas de una nave y al final irse al espacio. Hasta donde llega mi conocimiento, que todo puede ser que exista algo sintético o alguna cosa que sea muy bestia. Pero bueno, este existe, esta la puede escribir así, bueno, estos son 3 oxígenos, 2 y 1, vale, simplemente. Y aquí se ve que tiene, pues, el sulfúrico está por ahí dentro. Bueno, pues ya sabéis que la sangre de un xenomorfo es de ácido fluorosulfúrico. Ese dato también que os lleváis hoy para casa. ¿Y qué pasa? Que es verde. Claro, pero ese ácido es transparente, si no recuerdo mal. Pues hay una patología que nosotros podemos tener en el que la sangre se vuelve verde. Sí, porque se incorpora compuestos sulfúricos en la sangre. Vale. Esto no es algo que pueda pasar de normal, ¿vale? Esta imagen está coloreada y no es real, pero está así, ¿vale? Claro, esto puede ocurrir porque tú entres ingieras muchos fármacos que tengan este compuesto. Obviamente había uno que era el Supamitran o algo así, que se utiliza para las migrañas muy fuertes, no sé exactamente cómo se llama, ¿vale? Pero que puede ser o exposición ambiental por nitratos y nitritos o en contacto con una bacteria que produce el sulfuro, que tiene parte de su metabolismo. Pero esto en biología ocurre más a menudo de lo que os pensáis. No esta patología, sino que la sangre puede ser diferente en función de la molécula que tengan en su interior y que sea la encargada de llevar el oxígeno o el gas que necesiten, ¿vale? Y esto está muy chulo porque, bueno, en algunos gusanos, pues que sepáis que son verdes. Este tipo de cosas. Nosotros tenemos hemoglobina, tiene hierro y nuestra sangre es roja, pero puede haber hemocianina o puede haber otro tipo de moléculas, ¿vale? Muy chulo. De hecho, en algunos cómics de Alien, este es el 2, ¿no? Sí, vale, perfecto. Es una línea alternativa, pero bueno, no pasa nada, estamos disfrutones. Se estipula que tú puedes utilizar la sangre ácida de un alien para curar enfermedades muy graves, incluso el cáncer. Si aíslas determinados compuestos de ese ácido y se inyectan directamente en una célula tumoral, puedes detener el cáncer. A mí me parece muy chulo. A mí, como teoría y demás, esto no ocurre en la realidad, pues sería genial encontrar una cura para el cáncer, que son un conjunto de enfermedades muy graves, pero bueno, que sepáis que la sangre del alien puede tener otro tipo de usos. Y ahora, ¿todos los aliens tienen sangre ácida? ¿Qué me diríais? Vale, si os hago esa pregunta, probablemente me diríais no, alguno tiene que haber que se salte la regla. Pues sí, efectivamente, pero seguro que lo que no esperáis es que tenga nitrógeno líquido. Hay un alien que es luminiscente y tiene su sangre de nitrógeno líquido. Esto es una maravilla. Yo no sé ni cómo han llegado a esa teoría ni nada, pero yo la presento aquí. En Hadley Hope, la colonia, pasa 35 años, bueno, y hay una explosión y hay un invierno nuclear. Y hay un xenomorfo por ahí que se ha quedado varado, está allí, se lo encuentran y resulta que su cuerpo se ha adaptado a la radiación, se ha vuelto luminiscente y eso, bueno, pues tiene su sangre de nitrógeno líquido que tal cual, ¿eh? Es que está a unas temperaturas, yo manejo el nitrógeno líquido del laboratorio y te puedes quemar. Literalmente te quemas con el nitrógeno líquido y bueno, y pasa esto, ¿no? Bueno, pues dato que también os lleváis a casa porque a mí me parece maravilloso y es que el xenomorfo es una auténtica máquina, me encanta. Vale. Bueno, hemos hecho un viaje súper chulo, ¿vale? Creo que hemos visto muchísimas formas de su ciclo de vida, del ciclo normal, ¿vale? Sin acabar con el diácono convertido en una montaña. Hemos visto, bueno, toda la organización que tienen, algunas de sus características biológicas, algunas sorprendentes, otras que probablemente no conocíais, porque yo me he sorprendido mucho haciendo esta pequeña investigación, la he disfrutado mucho. Pero bueno, al final la pregunta es, ¿son biológicamente realistas? ¿Qué pensáis? ¿Con todo esto que yo os he contado, pueden tener...? Levantadme la mano si pensáis que sí. Venga. A mí se me produce una duda. Dime. Que es que en pequeños tamaños, por ejemplo, con los insectos, ajá, sí, pero en grandes tamaños esto es viable. O sea, porque... Vale. Sí, lo vamos a responder ahora,
¿vale? No te preocupes, pero eso es muy buena, porque hay algunas características que a tamaños muy pequeños sí son más plausibles, biológicamente hablando, pero en tamaños muy grandes el gasto metabólico es enorme y no es viable ni merece la pena. Vale, pero muy buena observación, muy buena. Vale, ¿qué pensáis? Venga, ¿alguien piensa que sí? ¿Pensáis que no? Levantadme la mano si pensáis que no. Esperamos que... Claro, vale, pues la respuesta está basada en determinadas cosas. Tienen un ciclo de vida extremo. Ya hemos visto que son endoparásitos, parasitoides, ¿no? Con un crecimiento acelerado, con esos esqueletos que pueden tener silicio, tienen sentidos avanzados, etc. Al final, tienen algunas características que son muy bestias. Son muy bestias si las pensáis, porque transformar tus células de carbono y meterles en las moléculas silicio, pues es una cosa bastante sorprendente. En realidad, ¿podrían existir en la realidad? Algunas características sí, pero otras no. Y es lo que hemos dicho, que mejor que no. Que mejor que no, porque si existieran deberíamos de preocuparnos bastante. Porque es cierto, hay animales que tienen menor tamaño, con unos requerimientos metabólicos diferentes, con unas técnicas y unas tácticas súper diferentes a las que puede tener otro animal de otro ecosistema, de otro hábitat, con otras adaptaciones o con otro que vivan... Sí, no te preocupes, déjalos ahí sentados, que disfruten también ahí. Sí. Y al final esto puede diferir muchísimo. Lo que está claro es que al final Alien es un icono y es una creación del terror biológico, es una obra maestra, ¿vale? Porque al final es que el hecho de pensar que algunas de sus características son plausibles en la naturaleza lo hace incluso mucho más aterradores. Muchas gracias por vuestra atención.